Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Escalpelo. En esta ocasión estamos en la sección Open Source en Arte y Tecnología. Esta serie de videos se llama Electrónica Básica. Es el capítulo 3 de esta serie. Es la parte 2 de la unidad 1 llamada Electricidad, del libro de Forrest Mims, que es con el que estamos trabajando. Recuerda, esta serie de videos está orientada a compartir estos conocimientos básicos orientados a arte y tecnología. Son videos largos, son videos detallados y trataré de compartir todo el contexto posible de por qué tienes que saber eso y cómo puedes aplicarlo en obras, basándome en las obras en las que he participado asesorando o desarrollando para otros artistas. Entonces vamos a probar algo diferente. Esperemos que la música no haga que le den un strike al video. Se supone que es música sin copyright. Y bien, vamos a empezar desde la documentación. Aquí tengo ya la documentación del proyecto. En uno de los videos al principio explico por qué es importante hacer la documentación de todo lo que hacemos y cómo tenemos que hacerlo en el momento, que no hay tal cosa como que lo voy a hacer después. Entonces enseño con el ejemplo y en todos los capítulos trataré de ir registrando mis avances. Es aquí donde nos quedamos en la sesión pasada y terminamos la página 13 del libro y ahora vamos a la página 14. Entonces empezamos. Esta sección se llama corriente directa. Aquí nos dice: la corriente eléctrica puede fluir en distintos sentidos en un conductor, ¿vale? Si nosotros tenemos un conductor, va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha sobre el conductor, ¿vale? Va de un sentido al otro. Entonces, cuando fluye sin pulsos, cuando fluye de forma directa se llama corriente directa, cuando fluye sin interrupciones y cuando fluye siempre en el mismo sentido, ¿vale? Entonces, este concepto puede no ser del todo claro o puede no ser del todo simple. Yo lo que no quiero es asumir que estamos entendiendo todo esto. Entonces aquí le voy a poner corriente directa. Entonces, si la electricidad fluye en un solo sentido de un conductor, vamos a imaginar que tenemos aquí un conductor y que nuestros electrones están fluyendo en un sentido, ¿vale? Aquí recordemos que los electrones los entendemos como circulitos con el símbolo de menos en su interior. Y en realidad acá lo que nosotros queremos es representar su flujo. Se supone que tienen carga negativa, entonces vamos a representar su flujo con estas flechas, ¿vale? Cuando digo que fluyen en un sentido, me refiero a esto. Puede que fluyan en un sentido diferente y ese cambio de sentido cambia la polaridad. Ya habíamos hablado de polaridad, y aunque nosotros tengamos solamente electrones corriendo aquí a través del conductor, estos electrones son una carga negativa y siempre van a funcionar, van a tener esa carga inherente al electrón. Aquí lo voy a poner conductor. Es mucho más difícil de lo que pensé dibujar en esta tablet. Entonces, siempre son negativos, pero el sentido en el que fluyen nos puede describir la polaridad, ¿vale? Si en este dibujo en particular mis electrones van de izquierda a derecha, podríamos asumir o ponernos de acuerdo para decir que ese es el flujo positivo, ¿vale? Si van en el sentido contrario, lo podemos entender como el flujo negativo, y esto nos llevará más adelante a la idea de polaridad. Ahora, lo importante es representar esto. Entonces, para representarlo, yo voy a hacer un gráfico, ¿vale? Entonces, este gráfico me va a representar el flujo de mi corriente a través del tiempo, ¿vale? Entonces, yo aquí podría simplemente describirlo. Aquí sería, aquí le voy a poner electrones
para no ir todavía al concepto de unidad, entonces aquí simplemente le voy a poner electrones, ¿vale? Y aquí le voy a poner tiempo. Este es el eje del tiempo, esa es una T. Entonces, cuando la corriente es directa, bueno, todos estos valores son positivos y lo que está por debajo es negativo. Cuando la corriente es directa, significa que viaja en un solo sentido, ¿vale? Es muy importante aquí diferenciar el concepto de corriente directa del concepto de corriente continua. Corriente directa significa que solamente es en un sentido, por eso en esta gráfica mi línea se queda solamente en el cuadrante de arriba, ¿vale? Esta corriente directa no es una corriente continua. Yo podría representar la corriente continua con una línea de este tipo. Aquí voy a cambiar de herramienta. Quiero una línea punteada. Creo que por aquí tengo, aquí está una línea punteada, ¿vale? Entonces lo voy a poner como corriente directa. Lo voy a poner una línea punteada porque en este caso no estamos viendo todavía ese concepto, ¿vale? Entonces, corriente continua lo vamos a entender como la corriente en un solo sentido, aunque cambie de intensidad. Aquí el que la línea sube y baje, lo que está describiendo es que está cambiando de intensidad. ¿Intensidad en qué? Todavía no hemos llegado al concepto de corriente, voltaje y resistencia, ¿vale? Aquí le voy a poner corriente continua, corriente directa. En cambio este es corriente. Ay, voy a hacerlo más grande a ver si logro escribir mejor. Corriente continua, ¿vale? Ahí está. Entonces este es nuestro concepto. Aquí voy a señalar de esta forma la amplitud. ¿Vale? Entonces, la corriente continua podríamos decir que es la corriente con amplitud constante. La corriente directa solamente es en un sentido. Vamos a observar más adelante que tenemos el concepto de corriente alterna, ¿vale? Entonces, aquí lo voy a poner aquí a un ladito y voy a estirar esta línea en color negro hasta acá, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner que tengo valores positivos y que tengo valores negativos, y acá sigue siendo nuestro tiempo. Es muy importante que nosotros entendamos estas gráficas porque nos la vamos a encontrar más adelante bastante, ¿vale? Entonces por eso quiero trabajarlo. Entonces la corriente alterna cambia su dirección, ¿vale? Nosotros tenemos la representación de que la corriente alterna usualmente es senoidal, ¿vale? Y efectivamente la forma más común de corriente alterna que nosotros tenemos es la senoidal. Aquí no me quedó del todo preciso, pero si tú observas está a ambos lados del cuadrante, de la parte positiva y de la parte negativa, y el tiempo va de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces esta es la representación o la explicación de a qué se refiere acá con corriente directa, ¿vale? Solamente me está hablando de la corriente directa, no está desarrollando por completo el tema, pero es a eso a lo que se refiere. Sí, así estoy grabando la pantalla, que luego me pasa que me paso hablando media hora, una hora y no grabo la pantalla. Entonces ese es nuestro concepto, ¿vale? Ahora, cuando vas a esta parte, dice la corriente es la cantidad de electrones que pasan en un punto en un segundo.
¿vale? Y aquí nos define cuántos electrones consisten en 1 ampere. Y si lo observas, aquí ya estamos en la sección de conceptos, ¿vale? Entonces acá le voy a poner corriente continua, es la que circula en un solo sentido en un conductor. La corriente directa es la que mantiene su amplitud constante. Y observen, no he mencionado si es en voltaje o es en corriente. Es en corriente y en voltaje. Podemos tener fuentes de voltaje constante con corriente variable y podemos tener fuentes de corriente constante con voltaje variable. Eso es súper importante que sepan que existe. Ahora, la corriente alterna cambia la dirección en la que viaja en el conductor. Y por lo tanto su amplitud. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a hacer algo interesante en la documentación. Vamos a complementarlo. O vamos a hacer que esto quede bien ilustrado en nuestro documento. Entonces, aquí voy a exportar el dibujo entero con lo que tengo hasta aquí. Sí, yo creo que esto lo voy a hacer más adelante. Bueno, sí, ya que termine. Bueno, sí, estos conceptos. Entonces lo voy a exportar en JPG en una resolución muy baja, ¿vale? Para que ocupe la menor cantidad de espacio. Aquí está, lo voy a exportar en mi repositorio del proyecto. Esto también va a responder a la pregunta de cómo agrego imágenes a un GitHub. Entonces estamos trabajando en open source en arte y tecnología y aquí tengo mi carpeta de imágenes. Aquí le voy a poner electrónica básica. Aquí voy a poner la carpeta electricidad para que podamos separar nuestras imágenes. Aquí le voy a poner corriente continua, ¿vale? Ahora, ¿hay corriente que no sea continua? Sí. Y es aquí cuando nosotros entramos al concepto de señal. Ahorita actualizo la imagen. Por ejemplo, yo podría tener una corriente que no es continua en el siguiente sentido, ¿vale? Aquí le voy a poner corriente no continua. Quedamos que si lo hago más grande escribo mejor. Y ahí está. Vamos a hacer, y aquí vamos a cambiar. Ahí está. Continua. Qué difícil es esto. Ya veré al principio y al final de mis videos a ver si escribo diferente, si escribo igual de feo con esto. Pero bueno, ¿cómo es una corriente no continua? Por ejemplo, yo podría, aquí en el mismo color azul, cambio un poco el grosor. Aquí yo podría tener este comportamiento y de repente ya no me manda corriente, como que se apaga, ¿vale? Entonces yo podría tener algo de esta forma, ¿va? Entonces esta es una corriente no continua porque de repente se me apaga, está pulsando. Y cuando hablamos de pulsaciones, aquí yo puedo introducir el siguiente concepto. La corriente no se apaga de repente y deja de existir, ¿vale? Tiene una inercia. Entonces va teniendo, le toma cierto tiempo desaparecer y le toma cierto tiempo llegar a estos valores. Estos valores son muy rápidos, nanosegundos, picosegundos, ¿vale? Este es un ejemplo de corriente continua, perdón, de corriente no continua. Pero acá yo también puedo mostrar otro ejemplo. Vamos a ver más adelante que tenemos las señales pulsadas. Entonces las señales pulsadas tienen esta forma y no podemos considerarlas del todo corriente continua porque van mandando distintos pulsos a través del tiempo. O sea,
tienen amplitud de 0, tienen la amplitud de los voltajes que nosotros le pidamos, pero va cambiando a través del tiempo. Entonces estos son ejemplos de corriente no continua, ¿vale? Entonces es importante que sepamos que esto existe, y por eso es importante que lo dibuje, porque buscar imágenes en internet puede ser un poco complicado. Entonces aquí exportar otra vez, exportar, aquí está, vamos a sobreescribir, ¿vale? Ahora sí regresamos a cómo le hago para que la imagen aparezca en mi documentación en GitHub en particular. Esto es referente por completo a lo de Markdown. Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, decir se agregó, siempre hay que poner una descripción, agregó el concepto de corriente directa, vale, hago mi commit y esta imagen se va a subir a GitHub. Yo no le he agregado todavía porque necesito que exista en algún servidor de internet para que yo la pueda jalar con un enlace desde mi repositorio. Entonces aquí me voy a mis repositorios, aquí está, Open Source en Arte y Tecnología, y voy a tomar esa imagen de la carpeta en la que se encuentra, ¿vale? Entonces aquí está mi imagen y le doy clic en copiar el vínculo de la imagen, y después en mi documentación, aquí en donde lo quiero ilustrar, voy a poner lo siguiente. Voy a hacer como si insertara un enlace. Recuerda que los enlaces los inserto con corchetes y paréntesis juntos, pero para indicarle que es una imagen le pongo un signo de admiración que cierra al principio, y en el enlace le pongo la URL de lo que quiero que aparezca. Y en este momento ya me aparece aquí esta imagen en la vista previa de Visual Studio Code. Yo adicionalmente puedo volver a hacer aquí el commit, bueno, lo guardo, hago el commit y aquí le pongo este commit como se ilustró la corriente directa, ¿vale? Hago mi commit, hago mi push. En este momento ya están mis cambios en el sitio y aquí puedo consultar mi repositorio de nuevo en la sección de notas, en la de, perdón, no era es en electrónica básica, en el readme, ya puedo observar esto ilustrado, ¿vale? Entonces la idea es que esta va a ser una lección larga en la que ustedes van a poder ver las notas más relevantes de lo que es el libro. Trataré de que lo que esté aquí en estas notas sea lo que no se explica en detalle acá en el libro de Forrest Mims, ¿vale? Entonces ahora sí vamos al concepto de corriente. Corriente es la cantidad de electricidad que pasa en un conductor. Voltaje es la fuerza con la que pasa esa electricidad. Estos conceptos son súper importantes, ¿vale? Entonces aquí lo voy a escribir de una vez. Corriente es la cantidad de electricidad que pasa por un conductor. Y voltaje es la fuerza con la que pasa esa electricidad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O en qué me afecta? Si por ejemplo yo quiero prender cierta cantidad de LEDs, esos LEDs funcionan a un voltaje en particular, ¿vale? LEDs, vamos a ver un NeoPixel, que son estos LEDs RGB direccionables. Entonces, cuando tú quieres trabajar con unos NeoPixel, tienes que ver a qué voltaje funciona, es decir, con qué fuerza tiene que pasar la electricidad para que esto pueda funcionar. La unidad de fuerza son voltajes, perdón, son volts, ¿vale? La unidad de corriente son amperes. La unidad de fuerza
es volts. Es el volt. La unidad de corriente es el ampere. ¿Vale? Ahora esto tiene implicaciones muy grandes. Tal vez este video me lo acabe en esta sección. Vamos a ver cuánto hemos grabado. 20 minutos. Sí, creo que aunque lleguemos a los 30 será suficiente. Ahora, cuando yo quiero alimentar cualquier aparato eléctrico, yo tengo que conocer esas características. Siempre tengo que saber a qué voltaje funciona. Si yo le pongo menos, va a funcionar mal. Si yo le pongo más, lo puedo dañar. ¿Vale? Es súper importante. En el momento en el que tú quieres hacer cualquier integración de distintas funciones o distintas cosas electrónicas en tu obra de arte, necesitas saber qué tipo de voltajes ocupa cada parte. Es posible trabajar con múltiples voltajes. Es posible que tenga partes que funcionan a distintos voltajes. Te pongo un ejemplo. Ahorita una de las artistas a la que estoy asesorando necesita un circuito oscilador para generar sonido, un circuito amplificador para que ese sonido suene fuerte, y no me acuerdo para qué necesita un Arduino. Cada uno de esos funciona a un voltaje diferente, ¿vale? Entonces esas características ella las tiene que buscar en la página del fabricante o en internet, ¿vale? Nuevo, si yo le pongo menos de 5 volts a este NeoPixel, puede que funcione. De hecho, creo que este NeoPixel funciona a 1.5 volts. A ver, aquí tengo uno conectado. Lo conecté a 5 volts. Sí, lo conecté a 5 volts. Muy posiblemente si lo conecto a 3.3 volts también funcione. Muy posiblemente si lo conecto a 1.5 volts también funcione. Muy posiblemente si lo conecto a 7 volts también funcione. Pero si le bajo el voltaje, la forma en la que voy a experimentar eso es en una pérdida de brillo. Si yo le subo el voltaje, voy a experimentar eso en un incremento de brillo, y también puedo experimentarlo en un incremento de calor, o lo puedo experimentar en forma de humo. Se le sale el humo mágico de los circuitos y deja de funcionar, ¿vale? Entonces es súper importante que sepas siempre a qué voltaje vas a utilizarlo. Ahora, tips. Aquí vamos a poner tips. Tips. Siempre buscar a qué voltaje funcionan nuestros componentes. ¿Vale? Tratar de no experimentar si no sabemos lo que estamos haciendo. Sí, no hagan parkour. No, ese no era el sonido. Ahí está. Evitemos hacer parkour, ¿vale? Porque si no se van a dar cuenta que va a salir el humo mágico del componente, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante no experimentar? Porque muchas veces cuando estamos empezando como artistas tenemos un presupuesto limitado y una cantidad de tiempo limitada. Estas cosas cuestan dinero. Comprarte uno es diferente de comprarte 5 que vayas a quemar, ¿vale? Si tienes los recursos, bueno, quieres gastarlo y quieres ver qué pasa, perfecto. Solamente considera que si tienes una fecha límite cada vez que experimentes o cada vez que tengas que ir a la tienda por uno de estos o esperar a que te llegue por paquetería, es tiempo, ¿vale? Y hay momentos en los que no te puedes dar el lujo de perder tiempo en hacer experimentos. Ahora, sucede algo bien interesante. Existen fuentes de voltaje y existen fuentes de corriente, ¿vale? Entonces aquí voy a poner: existen fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Entonces, ¿qué hacen estas fuentes de voltaje? Te proporcionan un voltaje constante o una corriente constante. Muy importante, y aquí puede que sea súper confuso. Una fuente de voltaje puede proporcionarte corriente variable. Una fuente de corriente constante puede proporcionarte un voltaje variable. ¿En qué casos los necesito? Bueno,
en la gran mayoría de los casos que se te vayan a ocurrir vas a necesitar una fuente de voltaje, ¿vale? El voltaje viene con la corriente. Entonces, ejemplos, cualquier cargador de celular que tengas, el cargador de la computadora, son fuentes de voltaje, porque son fuentes de voltaje constantes. Lo que tú estás tratando de obtener aquí es que funcione siempre al mismo voltaje. ¿Y eso qué significa? Significa que la corriente que estás utilizando es diferente. Y ahora sí vamos a mostrar el ejemplo de qué es la corriente. Ya mencionamos que si tú le pones a unos LEDs más voltaje, puedes experimentarlo en forma de brillo, pero la cantidad de corriente que le estás proporcionando también puede tener un efecto en brillo, ¿vale? Si yo le pongo, haz de cuenta, bueno, mi NeoPixel funciona a 5 volts, ¿vale? Entonces, si yo le pongo los 5 volts, pero no le doy suficiente corriente, lo voy a experimentar en una pérdida de brillo. Si yo le pongo mucha corriente, lo voy a experimentar en un calentamiento o en la pérdida del humo mágico, ¿vale? Entonces es súper importante tratar de no alimentar los circuitos a más corriente de la que soportan. Entre paréntesis, es bastante complicado, o por lo menos a mí no me ha salido de forma casual o accidental, ni tampoco he visto que la gente a mi alrededor le pase de forma accidental, ponerle un circuito más corriente de la que necesitas. Es fácil ponerle más voltaje, pero no es fácil ponerle más corriente. Te pongo un ejemplo. El Arduino con unos LEDs normales funcionan 1.5 volts y le pones, generalmente los prenden con los pines digitales que están acá y estos lanzan 5 volts. No se queman, ¿por qué? Porque este circuito proporciona muy poca corriente. Entonces aquí hay un balance. Si tú le pones más voltaje del que necesita, pero menos corriente de la que necesita, como que ahí en medio alcanza a funcionar sin dañarse, ¿vale? A esta relación se le llama la ley de Ohm y es el siguiente tema que vamos a ver. Pero primero quiero poner muchos más ejemplos. ¿Cómo le podría hacer yo para hacer que un circuito tenga o consuma más corriente de la que soporta? Por ejemplo, si yo tengo un foco de luz de los eléctricos que funcionan, que consumen mucha corriente, luego le pongo un LED chiquito y luego le pongo otro foco y los pongo en un circuito serie que todavía no hemos visto, es decir, forzo con otros componentes a que la corriente que pasa por mi LED sea mayor de la que consume, porque los otros dos, uno o dos que le ponga alrededor, consumen más corriente. De esa forma yo puedo forzar a que pase más corriente. No sé si les ha pasado que cuando prenden el microondas, la luz se baja. Se baja porque está quitándole la corriente a los otros componentes en tu red eléctrica. No los forza por la forma en la que está conectado. Está conectado en paralelo, ¿vale? Y más adelante lo veremos. Yo creo que al ritmo al que voy, tal vez en 4 o 5 capítulos más. Pensé que esta parte de electrónica, de electricidad, iba a ser de 2 partes, pero no. Bueno, entonces es complicado si tú eres un artista, un electrónico moderno, entiéndase 2015 para acá, que forces un componente a que tenga más a que consuma más corriente, porque se popularizó tanto el Arduino que ahora todos los sensores y todos los dispositivos son compatibles con esto, y la gran mayoría de ellos están configurados para que eso no suceda. Ahora, esto es electrónica, son 12 volts o menos, es bajo voltaje. Entonces, la cantidad de corriente que se maneja es tan poca que es complicado que esto suceda. Distinto es si, por ejemplo, yo tengo una tira de LEDs completa y trato de sacarle, de alimentar 100 LEDs con este. Si lo alimento desde aquí, entonces esos LEDs van a tratar de jalar electricidad y entonces lo que se va a quemar es no mi LED, ¿vale? El Arduino se puede quemar. No me ha tocado ver un caso en el que se queme el Arduino. Me ha tocado ver en el que simplemente no prende. Intentas darle un montón de prender algo demasiado grande o prender demasiadas cosas y simplemente te dice, ¿sabes qué? Aquí no hacemos eso. Y no hace nada. Anécdota. Es glorioso vivir en el año 2024 porque yo hice esto de aprender electrónica del 2006 al 2011.
y todo se me quemaba. Era un alumno muy malo. Yo sé lo que sé porque quemé un montón de cosas, ¿vale? Antes de conectar las cosas, mis amigos y yo siempre decíamos explosión, como para descursear la conexión. Pero en realidad es tener confianza en tu conexión, revisarlo visualmente, comprobar que positivo esté con positivo o positivo esté con negativo, dependiendo del tipo de circuito que estés haciendo, etcétera, ¿vale? Hay que medir y observar y revisar antes de conectar para evitar daños, sobre todo porque estos daños pueden suponer daños a la salud muy grandes. Ahorita llego para allá. Ahora, a ver, voy a poner por aquí en una nota las cosas de lo que quiero platicar. Explicar daños a la salud por corriente. Sí, vale. Entonces, estábamos platicando como de cómo forzar un componente a que... no me acuerdo de otro. ¿Cómo funcionan las fuentes? ¿Cómo forzar un componente a que le pase más corriente? Es complicado. Yo no me ha salido ni por accidente ni intencionalmente, a menos de que haga eso. A menos de que lo esté buscando y me cuesta trabajo. Te pongo un ejemplo. Cuando trabajas con motores, circula mucha corriente a través de un motor, ¿vale? Es posible que tú le pongas en serie a un motor un LED y el LED consume muy poca corriente, de esa forma lo quemas. Eso sí lo he hecho. Pero el circuito que vi en internet no me pedía que le pusiera ese LED. Le puse ese LED para ver qué pasaba, ¿vale? Entonces lo que pasó fue que se quemó. ¿Qué otra cosa? En algún momento para esos mismos motores, o sea, no son motorcitos chiquititos, motores como grandes de 240 volts, lo que quería era medir cuánta corriente le estaba pasando. Entonces, en lugar de comprar el circuito porque era pobre, lo que hice fue tratar de diseñarlo. Entonces se supone que en una parte le pongas una resistencia de 0 ohms o de 1 ohm. Todavía no hemos hablado de las características de las resistencias. Entonces le puse una resistencia chiquitita. Resulta que las resistencias tienen cierta potencia. La potencia puede ser la potencia que disipan, o la potencia que consumen, o la potencia que toleran. Ahorita llegamos a la potencia. En otras palabras, es la cantidad de energía que pueden consumir o tolerar. Entonces le puse una chiquitita y yo en ese momento no sabía que las dimensiones de un circuito también están directamente relacionadas con la capacidad de consumir o aguantar voltaje, corriente y por lo tanto potencia, ¿vale? La potencia es una relación de voltaje y corriente. Entonces le puse una resistencia chiquitita, pero tenía que ponerle una de 100 watts, que es como un tabique blanco de este tamaño, y se quemó, ¿vale? Empezó a brillar en rojo de que se calentó y después le salió el humo. Hay distintos tipos de resistencias y eso define qué tanta temperatura aguantan. Entonces, ahora sí vamos a regresar al concepto de corriente, ¿vale? Entonces, corriente es la cantidad de electricidad que pasa por un circuito o por un conductor en un segundo. Se mide en amperes. ¿De qué otra forma habrán visto ustedes esta medición? Si yo busco en Power Bank, que son estas baterías para celular, seguramente habrán visto que dice la cantidad de miliamperes hora, ¿vale? La cantidad de miliamperes hora es una unidad de medida de capacidad de carga que está relacionada con la corriente, pero básicamente es esa A mayúscula que ustedes han visto, MAH, en las pilas la A debería ser mayúscula. Esa es una descripción de la corriente. En este caso, en este power bank de la imagen, son 2000 miliamperes hora, y eso significa que si tú le conectas algo muy grande, podrías sacar hasta 20 amperes de electricidad en una hora de esta batería, ¿vale? Ahora llegaremos a hablar de las baterías. Es un desastre. Las baterías no todas las baterías te van a poder dar esa cantidad de corriente. Hay una característica que se llama S, que es el índice de descarga. Entonces, no todas las baterías tienen la capacidad de darte toda su electricidad en poco tiempo. Eso como lo aprendí,
batería para dron. No estaba manejando un dron, pero estaba manejando una microcomputadora que consumía bastante electricidad y yo necesitaba asegurarme de que podía sacarle suficiente corriente. Y dije, una batería de dron, una batería grande. Entonces, viendo las baterías de dron, me di cuenta que ponían este 3S y dije, ¿será algo importante? No vaya a ser que me equivoque, porque en ese momento no costaban 630 pesos. Batería, dron, 5000 miliamperes. Era una inversión como de 8000 pesos que tenía que hacer en ese momento y dije, hoy no me puedo equivocar. Y había dos baterías de 5000 mAh, pero una era 3S y la otra, perdón, no es S, es C. Es el índice de descarga. Había una de 10C y había una de 50C y era como 6 veces más el costo. Entonces dije, ¿por qué? Pero bueno, el C es algo de las baterías, lo hablaremos en su momento. Regresando a la corriente. Perdón, ya hablé de corriente, vamos a hablar de voltaje. El voltaje es la fuerza con la que pasa esa corriente. Yo puedo tener mucha corriente pasando con poca fuerza, o puedo tener mucha corriente pasando con mucha fuerza, o puedo tener poca corriente pasando con poca fuerza, etc. En un Arduino, que son 5 volts y que consume 200 miliamperes, es decir, 0.2 amperes, tengo poca corriente pasando con poca fuerza. Estos componentes se supone que sean eficientes y se supone que consuman poca electricidad. Todo lo que tienes a pilas, como el control remoto de la televisión, consume muy poca corriente a muy poco voltaje. Los relojes de pared que tienen una pila, misma situación, muy poco voltaje a muy poco corriente. Las cosas que brillan consumen mucha corriente sin importar que estén utilizando un voltaje bajo o un voltaje alto. De hecho, en tu lab, o sea, no sé si ustedes lo saben, pero la parte que más consume corriente de una laptop o de un celular no es el procesador, es la pantalla. Entonces, si tú le bajas el brillo, tu batería debería durar mucho más, incluso aunque estés renderando video, dependiendo del modelo, ¿vale? Ahora, la fuerza, ¿cómo podemos experimentar estos dos conceptos? La corriente es lo que sientes cuando te das toques al prender un enchufe o al meter los dedos a la clavija. Espero que nunca les haya pasado, se siente horrible. Anécdota time. En la carrera teníamos una materia que se llamaba seguridad industrial. Entonces nos explicaban los riesgos de trabajar en un entorno con altos voltajes, o sea, altos voltajes 240, 480 hasta 13000. Entonces había la prueba del último semestre, el tercer parcial, te llevaban a la subestación. No la subestación, a la caja de fusibles del edificio, y te decían, estos 3 cables están sueltos, o sea, no están aislados a propósito para hacer esta práctica. La forma de ver si un cable está vivo es tocándolo. Tienes que tocarlo con la parte de afuera de la mano. No me hago responsable de la muerte de nadie, les aseguro. Esto es una anécdota, no es una invitación. Entonces nos decían, se supone que eran 4 cables. Uno de estos es tierra, los demás son líneas, que así se llama a los que tienen electricidad. Y era una línea de 480 volts. Entonces nosotros teníamos que averiguar con la mano cuáles eran los que estaban vivos y cuál era el neutro, bajo el escenario de que no teníamos instrumentos de medición y de que necesitamos hacer una instalación de emergencia, ¿vale? Entonces la idea era que tú tenías que tocar con la mano esos cables, y si tú vas en la carrera de control eléctrico durante 3 años, pues ya te habrás dado toques varias veces y pues da miedo. Entonces nos dijeron, el cuerpo funciona así, los músculos son eléctricos y tienden a contraerse. Si lo tocas con la parte de adentro de la mano, lo vas a agarrar con fuerza y te mueres. La idea era también mostrarnos desde Protección Civil qué es lo que tienes que hacer para salvar a una persona que está siendo electrocutada, que es básicamente no tocarla, no moverla con un palo, no moverla con la mano, tienes que dejarla ahí y tienes que irte corriendo a apagar los switches, ¿vale? Si no los encuentras, tienes que dejarlo ahí y llamar a la patrulla o la ambulancia
o a los bomberos, ellos sabrán qué hacer. Y según las estadísticas que nos dijo en 2007, 2008, la gran mayoría de las personas sobreviven. Pero bueno, no tocarlo con la parte de adentro de la mano, tocarlo con la parte de afuera, porque entonces si tú empiezas a electrocutarte con una parte externa del brazo, como el cuerpo lo que hace es jalar, tu cuerpo va a jalar y va a soltar el cable, ¿vale? Pero ahí ya te estoy hablando de una cantidad de corriente muy grande que alimenta todo un edificio con 200 salones. Entonces, con el Arduino no tienes que tener gran preocupación, ¿vale? Y ahí lo que te da el golpe es el voltaje, ¿vale? Porque arriba de 60 volts se siente feo. Entonces, quien no hiciera esa prueba reprobaba la materia de seguridad industrial. Entonces fui de los pocos que aprobaron ese semestre. La gran mayoría los pasó en un examen extraordinario. Pero bueno, es la prueba de valor de control eléctrico en el Politécnico. Y bueno, creo que ahorita ya debería ser legal por cómo están las cosas de lo mocha que es la gente. Pero bueno, el punto es que hay que tener precauciones, y no solamente con altos voltajes, sino con bajos voltajes y con baja corriente, sobre todo con las pilas. Déjenme ver si tengo por aquí a la mano una pila. ¿De qué otra forma experimentas el voltaje? Cuando tú ves un rayo, lo que hace que se rompa la resistencia del aire y la electricidad circule entre la tierra y el cielo es un voltaje muy alto. Este voltaje tiene tanta fuerza que ya sea que haya poca corriente o muy poca corriente, entre paréntesis un rayo tiene mucha corriente, aunque sea muy poca, tú puedes ver cómo la fuerza con la que pasa esa corriente rompe el aire. No sé si habrán visto las bocinas de Tesla. A ver, voy a ponerle aquí Tesla Speaker. Salen los coches. Bobina de Tesla. Las bobinas de Tesla son estos aparatos que generan rayos. Y de hecho hay por ahí algunos regalos que son como este. Bueno, esta es una imagen falsa, pero son como cajitas que tienen una aguja y tú les conectas un speaker, tú les conectas el audio y empiezan a sonar al ritmo de la música. Y hace rayos y generan sonido, ¿vale? Entonces estos rayos se generan con muy poca corriente, pero con un voltaje muy muy alto, ¿vale? Aquí ya estamos hablando del rango de 17,000 volts. Pero este voltaje no es dañino. Tú le acercas el dedo y puede que sobrevivas tocar el plasma. Entonces esto funciona, o más bien esto se vende porque hay muy poca corriente, es decir, hay muy poca electricidad, pero la electricidad que pasa ahí pasa con tanta fuerza que rompe el aire y genera luz, ¿vale? Entonces aquí podemos ver muy poca electricidad con muchísima fuerza. Los rayos eléctricos, las tormentas sí tienen mucha electricidad, ¿vale? Ahora, digo esto para ilustrar el concepto de la diferencia entre el voltaje y la corriente y cómo la podemos experimentar y por qué puede ser súper peligrosa una pila. En este caso, una batería recargable, esta dice 2500 mAh. Que yo sepa, estas dan 1.2 volts y pueden dar creo que hasta 500 mAh, ¿vale? Uno de mis proyectos de titulación fue un electrocardiógrafo y ahí aprendí que la cantidad de electricidad, la cantidad de corriente que se necesita para detener un corazón son creo que 0.2 miliamperes, 2 miliamperes si no me equivoco. Es muy poquito. Un LED no prende con 2 miliamperes. Los LEDs necesitan entre 100 y 150 miliamperes. Los LEDs chiquititos. Imagínense el LED más chiquito que se hayan imaginado. No sé, el de esta tablet. Y con eso alcanza a prender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo puedo sostener una pila de esta forma y lo he sostenido y seguramente ustedes las habrán tocado sin cuidado, sin dañarse. ¿Por qué? Porque
su piel tiene una resistencia. Ahorita no hemos hablado de resistencia, tal vez para el siguiente video, porque ya llevamos 45 minutos. Entonces, la electricidad no circula del positivo a negativo a través de mi mano porque la resistencia que se ve aquí es muy grande. Y la electricidad, como cualquier otro fluido o como cualquier otra cosa en este universo, en el universo C127, lo que va a hacer es pasar por el lugar de menor resistencia. Y si aquí hay mucha resistencia, no va a circular. Por eso es necesario un conductor. No sé si han visto series donde hay gente en la cárcel y lo que hacen es que agarran el papel aluminio de cualquier cosa, el de los cigarros o el papel aluminio de cocina o el de los chicles, y lo juntan. Entonces juntan el positivo y el negativo para generar un corto. Más adelante explicaremos que es un corto, es algo súper interesante. Y ese corto genera tanta temperatura que se quema ese papel y lo utilizan para prender un cigarro. Bueno, eso es lo que pasaría con tu mano si tu mano fuera más conductora. Y de la misma forma en la que el voltaje y la corriente pueden romper la resistencia del aire, pueden romper la resistencia de tu mano. Si estuvieras sudando o la temperatura o la humedad de la atmósfera fuera muy grande, vamos a ver a qué humedad estamos aquí. Aquí estamos en este momento me marco una humedad de 21%. Que yo sepa, necesitas una humedad mayor al 80% para que te toques una pila. Y esos niveles de humedad no son poco comunes. Bueno. Si yo sostuviera esta pila de esta forma y se rompiera la resistencia o la apretara mucho o me estuvieran sudando las manos y la apretara, podría darme toques en esta sección. Como la electricidad pasa por el lugar de menor resistencia, no va a pasar hacia el piso, ¿vale? Si es que tengo calzado dieléctrico, que es el calzado que utilizan los de Comisión Federal de Electricidad para no morirse. Entonces, por eso es seguro o no mortal tocar una pila de esta forma, ¿vale? Entonces, lo que sí tienen que evitar muchísimo es tocar la pila de esta forma. Con una mano tocar un polo y con la otra tocar el otro. Yo ni siquiera lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en el mal caso de que se rompiera la resistencia de mi piel, de la electricidad circularía de un brazo al otro. No sé si vieron Avatar, la leyenda de Aang, cuando Zuko redirecciona el rayo, que a Iroh le dices que tienes que moverlo a través de tu estómago porque si lo pasas por tu pecho se detiene tu corazón. Eso mismo. Entonces, lo que tienes el problema es que esto puede generar mucha corriente y requiere 0.2 mA para detener un corazón. Ahora, el problema no solamente está en la cantidad de corriente, sino en el tipo de corriente. Estas son fuentes de corriente constante y fuentes de corriente continua, ¿vale? El corazón funciona con corriente oscilante, es decir, tiene pulsos como que se prende y se apaga, se prende y se apaga. Y para reanimar un corazón se necesita un pulso muy específico, ¿vale? No es necesariamente el pulso del PQRS, de las ondas del corazón, sino es otra onda como que induce ese tipo de actividad cardíaca. Entonces, como este es plano, como la corriente es directa, eso es lo que detiene tu corazón, ¿vale? Entonces, básicamente estás muerto antes de caer al piso, como en Kill Bill. ¿Cómo se llama? Cinco puños y 5 palmas, palma y 5 puños, no me acuerdo cómo se llama la técnica del maestro de Bill. Entonces es agarrar la pila mal. Entonces, mucha precaución. Ahora, no lo digo a la ligera. El objetivo no es espantarte al momento de trabajar con electricidad, sino que dimensiones porque es importante que mantengas las recomendaciones de seguridad al momento de trabajar con cualquier tipo de componente eléctrico y electrónico, incluso algo que se ve tan inofensivo como un Arduino, ¿vale? Además tengo cursos de protección civil del gobierno de la Ciudad de México y soy de la Brigada de Control de Incendios Eléctricos y un montón de cosas, entonces tampoco se los digo con 0 credenciales. ¿Dónde está la constancia? No tengo idea, pero sí lo tomé. ¿Vale? Entonces,
Eso también, eso es como un ejemplo de qué es lo que hace la corriente y el voltaje. Me gustaría hablar de fuentes de voltaje y fuentes de corriente, porque el siguiente tema en el que estamos aquí es, o que viene, es la potencia. Yo creo que potencia y resistencia lo voy a dejar para el siguiente video, ¿vale? Y observen cómo en una hora podemos avanzar 13 páginas, pero le he dedicado tanto tiempo a estos dos conceptos, que son dos párrafos, que son de suma importancia para entender cómo tienes que alimentar tus componentes en arte y electrónica. En fin, regreso. Aquí está. Una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Quiero poner como ejemplo estos cargadores que van a ser muy comunes si empiezas a trabajar con Arduino, o las fuentes de LEDs. Déjenme ver, aquí se los pongo. Fuente DC 10 amperes. Muy posiblemente estés trabajando con este tipo de fuentes, ¿vale? Estas dan mucha corriente y yo las conozco para LEDs, y son las que uso para LEDs y son súper buenas. Tengo por ahí un par de ellas en alguna caja. Entonces, este tipo de fuentes, ¿cómo funciona? Es muy común encontrar fuentes de voltaje constante, fuentes de voltaje, pero va a ser muy complicado encontrar fuentes de corriente. Es más fácil construir una que comprar una, ¿vale? Yo ni siquiera las he buscado. Había fuentes de laboratorio en los laboratorios de la escuela y del Sinvestar, que hice mi servicio social allá, pero no son comunes. Hasta donde yo sé, no son comunes. Por favor, corríjanme en los comentarios si tienen información diferente. Entonces, estas son fuentes de voltaje, porque dan un voltaje constante. Son fuentes de voltaje constante. Los cargadores de celular son de 5 volts, la mayoría. Entonces, ¿cómo menciono esto? Porque me lo han preguntado varias veces. Es que mi cargador dice 2 amperes, pero solamente necesito conectar este LED y consume 500 miliamperes. ¿Lo voy a quemar? La respuesta es no. Estas fuentes están diseñadas de forma tal que no te avientan los 2 amperes cuando tú le conectas algo, sino que si tú les pides 150 miliamperes, solo te dan 150 miliamperes. El 2 amperes que dice en la descripción del adaptador, que está por aquí en algún lugar, significa que te puede dar hasta 2 amperes, ¿vale? Si yo tengo acá este otro eliminador, dice 0.5 amperes, ¿vale? Pero este es de 12 volts. 12 volts, 1.25 amperes, 15 watts, ¿vale? Entonces aquí la relación es diferente. No se preocupen, pueden poner una fuente muy grande a un circuito muy chiquito, siempre y cuando sea una fuente de estas. A menos de que diga específicamente fuente de corriente, y lo va a decir en grandote si se la encuentran, pueden conectarlo de forma segura. Ahora, otra curiosidad con respecto a estos. Estos son de 5 volts porque tienen el protocolo USB. En algún punto de la vida, yo creo que por el video 60, hablaremos de protocolos y estándares. Tal vez para el 120. En fin, el protocolo USB tiene como propósito darte 5 volts. El protocolo USB 2.0. El 3.0, que son las pastillas que ya vienen de color diferente, las que vienen azul o anaranjado, te pueden dar un voltaje diferente, ¿vale? Pero después de hacer un handshake, después de hablar con el microcontrolador que está aquí en el interior. Si tú no le hablas al microcontrolador, va a asumir que es un cable X random y te va a dar 2 amperes, te va a dar 5 volts, máximo 500 miliamperes, muy poquito, lo suficiente para alimentar un Arduino, ¿vale? Pero si tú tienes un dispositivo inteligente como tu smartphone, que ya tiene circuitería para hablar en particular con el cargador del modelo que tiene, con el mismo celular, con la misma marca del celular, estos ya te pueden dar más voltaje. Aquí dice 5 volts 2 amperes o 4.5 volts 5 amperes.
o 5 volts 4.5 amperes. Pero por acá tengo uno más grande y este dice 5 volts 3 amperes, 9 volts 3 amperes, 12 volts 2.25 amperes, 20 volts 1.35 amperes, 11 volts 3 amperes máximo, ¿vale? Este es un cargador inteligente de Xiaomi, este es un cargador turbo de Huawei, son diferentes, ¿vale? Cuiden mucho sus cargadores, los cargadores no son iguales entre ellos, sobre todo si lo pierden y van al Oxxo y se compran un cuadrito chiquito. Este no es un cuadrito chiquito del Oxxo, este es un cargador turbo de Steren que me costó una pasta. Este igual dice 5 volts 2 amperes, 9 volts 1.5 amperes, 12 volts 1 ampere, ¿vale? Los cargadores del iPhone, hasta no me acuerdo hasta qué iPhone, hasta que traían cargador, eran de los más chiquitos, eran 5 volts 500 miliamperes, eran los cargadores más desesperantes de la vida. El último cargador que tengo que hace eso es este cargador chafa. Bueno, este no es chafa, pero este lo habré comprado en 2013, es la última vez que me encontré uno de esos y lo siguieron poniendo en el iPhone hasta el cansancio y lo siguen vendiendo. Bueno, el punto es que tienen que fijarse cuando alimentan sus circuitos, tienen que fijarse que haya suficiente corriente que esté proporcionando el cargador, ¿vale? Entonces, uno de estos les puede proporcionar más voltaje, pero solamente 5 volts. Solamente el celular de la marca que viene con estos cargadores turbos puede mandarle la señal digital para que le saquen 12 volts, ¿vale? Estos no tienen un selector por ningún lugar. No es como que yo pueda hacer algo para pedirle 5 volts o 12 volts o 4.5 volts con más corriente. Porque recientemente encontré tutoriales de que conectas esto a un cable USB normal y luego a un USB-C del otro lado. Los cables USB-C traen un chip en la parte aquí adentro. Cuando ustedes los pelan, en esta parte tienen un chip que empieza a hablar con el cargador. Si tú consigues un breakout, que es una placa que expone todos los pines, y juntas dos de ellos, dependiendo de cuáles dos de ellos juntes, veo un tutorial, no me hagas caso a mí, puedes sacarle 9 o 12 o seleccionar distintos voltajes o distintas corrientes para que un cargador de estos te proporcione más. La respuesta corta o el consejo es demasiado. Búscate otra fuente de 12 volts con la corriente que necesitas, ¿vale? Entonces, todo eso para decirles, usen estos, no van a forzar sus circuitos, van a consumirle, solamente les va a dar hasta la cantidad de corriente que dice y no les va a aventar toda esa cantidad de corriente, por lo que uno de estos no puede dañar su circuito si no lo conectan mal. Ya llegaremos al concepto de cortocircuito, ¿vale? ¿Qué otra cosa? A ver, aquí la nota que quería mencionar. ¿Cómo funcionan las fuentes? Ya. Expliqué los daños a la salud por corriente. Ya. Vale. Listo. Pues todo eso con respecto al concepto de corriente y voltaje. La relación de la corriente con respecto al voltaje se llama potencia, ¿vale? Para que la corriente pueda circular a través de cualquier conductor o de cualquier circuito que nosotros vamos a llamar carga, va a presentarse una resistencia. Toda la materia tiene una oposición natural al paso de la corriente. Los conductores tienen una baja resistencia, los no conductores tienen una resistencia altísima, ¿vale? Y de eso vamos a hablar en el siguiente video, ¿vale? Porque solamente hemos cubierto corriente y voltaje. Nos falta el concepto de potencia, el concepto de resistencia y cómo estos se relacionan en la ley de Ohm, ¿vale? Mucha gente, muchos artistas, bueno, para mí muchos artistas son 5 o 6, ¿vale? No conozco a tanto artista que me pida ayuda, porque la gran mayoría de artistas que conozco creen que saben todo lo que saben, ¿vale? Yo también creo que sé todo lo que sé de arte, pero bueno, muchas personas me dicen, oye, dame un curso de ley de Ohm, quiero entender qué es la ley de Ohm. Asumo que es como su cosmovisión de la ley de Ohm te explica todo. Por desgracia, yo hice una carrera en electrónica y no voy a hablar de eso. Es decir, no voy a hablar de
de Kirchhoff o de Norton o del análisis de transitorios en detalle. Llegar a un punto en el que sí tenga que hacer un video de análisis de transitorios, porque me parece que es súper importante, sobre todo al momento de manejar motores. Tal vez lo haga parte de lo de motores, pero bueno, ya vamos por la hora. Y con esto cierro el video de hoy. En la siguiente vamos a hablar de potencia y resistencia, y dependiendo de cuánto perico haya comido ese día, o sea, perico por hablar mucho, será lo que dure el video. Ya veré si lo hago en 2 o 10 o 15 partes, ¿vale? Entonces, yo soy Hugo Escalpelo, suscríbete, dale like, recuerda que tengo un Ko-fi, que es donde tú puedes donar, y en este momento estoy haciendo campaña para terminar de comprar los regalos de cumpleaños para mí. Ya compré, ¿qué compré de esto? Compré las botas y los aretes, pero me falta la chamarra, la bolsa y el vestido, si es que todavía los encuentro, ¿vale? Entonces, estamos viendo Open Source en Arte y Tecnología. Este es la segunda parte de electricidad, de tal vez 10, no sé cuánto me vaya a tomar terminar esta unidad, y es el capítulo 3 de la serie. No es el capítulo, es el capítulo 10 de Open Source en Arte y Tecnología, es el capítulo 3 de Electrónica Básica. Comparte este video con personas que podrían estar interesadas en electrónica o personas que le hacen al arte y la tecnología, porque, bueno, creo que esto se tiene que conocer en nuestro pequeño círculo. Hasta luego.